Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Comment allez-vous? Comment ça va? Bon, les élèves, mes étudiants, je fais ce petit vidéo pour vous saluer, pour me présenter. Donc, moi, je suis prof Brenda. Je suis votre prof de français et je suis contente de commencer ce cours avec vous. De empezar la clase con ustedes, chicos. Entonces, pues más que nada quería presentarme, que ustedes me conozcan un poquito y pues voy a estar compartiéndoles este video en la plataforma de Blackboard, que es donde estaremos trabajando en el semestre, y también ahí en el Facebook. Me gustaría que en este video que les voy a publicar en el grupo que acabamos de hacer en Facebook, pues ustedes también realicen un pequeño videito de presentación para conocernos un poquito, ¿no? Entonces, pues va relacionado con la siguiente meta que van a realizar en Blackboard y es cómo saludar en francés, ¿no? Entonces, así como un breve resumen, chicos. En la clase de francés, pues vamos a tratar de ir viendo cada tema y con una pequeña explicación complementaria, ¿no? Nada más les voy a enviar lo que son los contenidos temáticos a realizar y las actividades a realizar, sino que vamos a tratar de, ya sea les explico en video o proponer a la mejor que tengamos una clase virtual presencial para que podamos aclarar dudas en vivo y en directo, ¿no? Entonces, pues estoy contenta, chicos, de empezar este semestre. Sé que será algo a lo mejor difícil, pero que sepan que estoy para apoyarles, a aclarar dudas y sobre todo motivarles, chicos, al estudio de lo que es la lengua francesa. Lo que les comento a otros compañeros en otros semestres es que nosotros tenemos que ir a buscar la manera de estudiar el francés, ¿no? Es decir, exponernos a estudiar francés. Hacemos así como un recuento de cómo nosotros adquirimos lo que es el español, porque no lo aprendimos, fue de manera natural, ya que pues supongo que la mayoría de ustedes su lengua materna fue el español. Pues ¿cómo lo hicimos? Escuchando solamente, ¿no? O sea, estuvimos en el vientre de nuestra madre y desde la semana 16 nosotros estamos expuestos a los sonidos exteriores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos expuestos, nacemos y seguimos expuestos. A partir de los 11, 12, 15 meses, nosotros empezamos a producir lo que son las palabras, ¿no? Pero no tomamos una clase de escritura ni de lectura, sino nada más lo único que hacemos es escuchar. Y les hago este comentario para que ustedes se den cuenta que es súper importante escuchar, ¿sí? Donc, pour comprendre, pour parler français, vous devez commencer à écouter. Sí, eso significa que tenemos que educar nuestro oído. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues exponiéndonos. Sí, a lo mejor el inglés estamos en un contexto donde nuestra situación geográfica nos favorece y podemos estar en contacto de manera involuntaria e inconsciente porque estamos en frontera, ¿no? Entonces, si vamos a veces hasta el Oxxo, escuchamos a gente hablando inglés, ¿no? Pero el francés, sí tenemos que tratar de manera consciente nosotros buscar un poquito más de lo que es el francés. ¿Cómo lo podemos hacer? Es mucho más sencillo que antes, créanme. Cuando yo inicié a aprender francés, pues no tenía los medios que ahora ustedes tienen, ¿no? Entonces, pues pueden ustedes empezar a escuchar música en francés, perdón. Vous pouvez commencer à écouter de la musique en français, oui. Vous pouvez télécharger de la musique sur Spotify. Hay muchas aplicaciones donde pueden escuchar y pues la plataforma de Facebook la quiero usar para que nos compartamos diferente información, links, material que nos ayude a practicar el francés. Ahora, pueden ver series, pueden ver lo que ustedes gusten. Ahora, lo que les recomiendo no es que pongan subtítulos en francés. No pongan subtítulos, ¿ok? ¿Para qué? Para que su oído se enfoque en escuchar, ya que si ponen subtítulos, mucha gente dice, pues así practico. No, porque hay veces que nos perdemos leyendo y si se dan cuenta cuando estamos concentrados en leer para que no se nos vaya, pues ya no pusimos atención en el escuchar, ¿no? Entonces hay que educar el oído. Eso es el primer consejo. Segundo consejo, todos sus aparatos
¿sí? Todos sus aparatos hay que ponerlos en francés, incluso sus redes sociales en francés. Aquí el punto, chicos, es que ustedes sí aprendan francés, ¿sí? Que sí se comprometan a involucrarse, a exponerse a la lengua y yo obviamente apoyarles y saber que el objetivo de esta clase también es irse de intercambio. Es decir, si ustedes inician lo que es el primer nivel, que es el A1, que vamos a ver en este semestre, pues ustedes, o iniciar en este semestre, ustedes pueden adentrarse más a lo que es la lengua para poder aplicar para un futuro intercambio. Y cuenten conmigo en caso de querer involucrarse más con la lengua, ¿no? Bueno, por ahí vamos a estar haciendo más comentarios al respecto. No quiero hacerles tan largo el video para que sí realmente vean completo el video. Entonces, pues primeramente lo que les quería comentar es que vamos a ver lo que es el libro de Alter Ego A1 Plus, ¿sí? Si ustedes tienen manera de conseguirlo, pues sería genial, ¿no? Si no tienen manera de conseguir el libro, voy a buscar la manera de facilitárselos de todos modos de manera digital para que lo estén trabajando. Y también lo que es el libro, que es el cahier d'exercice, donde ustedes pueden completar actividades para complementar lo visto en las metas y actividades en la plataforma, ¿no? Entonces, pues lo primero que me gustaría es que ustedes se puedan presentar en francés, ¿no? Y es lo que van a trabajar en la primera meta. Entonces sería como saluer en français, ¿oui? Entonces, y presentarse, ¿no? Hablar un poquito de nosotros. Vamos a ir haciendo como una bola, este efecto de bola de nieve, ¿no? Primero nos presentamos, nada más saludando y diciendo nuestro nombre. Sería bonjour, oui. Y luego je suis Brenda, ¿ok? Usando el verbo être, que es el verbo ser o estar, me presento, ¿no? Je suis Brenda. También puedo usar el verbo llamarse, que sería je m'appelle Brenda. ¿Ok? Hago una pausa para que ustedes lo puedan repetir entonces. Je suis. Y luego ustedes ya complementan con su nombre. La otra manera sería je m'appelle. Voilà. Oui, donc vous pouvez ajouter des informations pour complémenter ce que vous voulez dire de vous. Oui. Agregar información, por ejemplo, la edad. Y en este caso haríamos el uso de el verbo avoir, que es tener. Y sería j'ai y su edad.